están entendiendo? El segundo punto que vimos, por las cuales muchas personas se cohíben de dar a Dios, es: Dios no necesita plata. Ya todo eso lo explicamos. No les voy a volver a dar la prédica. Solo estoy haciendo un resumen para los que de pronto no vinieron. Tercero, esa plata se le da a los pastores. Segundo, no creo que un Dios tan bueno, porque sabemos Biblia bastante cuando nos conviene y la acomodamos como yo más o menos creo. No creo que un Dios tan bueno necesita que yo le dé para Él poderme dar, porque esa es la ley. Y veíamos que, aunque usted no lo crea así, es así. Y no porque Dios necesita que usted y yo le demos, sino porque Dios queremos que usted y yo le demos para Él darnos y multiplicarnos más de lo que nosotros le damos. Amén. Lo veíamos por la palabra, por la palabra. Y hoy vamos a seguir viéndolo por la palabra y vamos al libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9. Damos gloria al Señor. Proverbios 3, 9 dice, cuando lo tengan pueden colocarse sobre sus pies. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando lo tenga diga un amén fuerte. Y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, toma el control absoluto, Espíritu de Dios. Que tu presencia, Señor, obre de manera especial, de manera maravillosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, pónganse cómodo. Damos gloria al Señor. Con las primicias no estamos diciendo que las primicias sea lo primero, sino que Dios es el primero cuando nosotros venimos a darle a Dios lo primero. Amén. No sé si me entendieron. Cuando yo traigo lo primero, la primicia no es lo que va a representar aquello primero, sino que la primicia es lo primero que yo saco para llevárselo a mi Dios. Gracias. Amén. La primicia, dice la palabra del Señor, que es de todo, de todos los frutos, de todo tu trabajo, de todo lo que tú haces, lo que recoges, lo que produces, lo que ganas. Si trabajas en una empresa, es lo que tú tomas. Eso es la primicia, lo primero de lo que tú tomas. Si una persona trabaja en el campo, lo primero que coge puede ser ¿qué? Una fruta. ¿Cómo? Lo que ha sembrado, correcto. Puede ser una fruta, una patilla. ¿Cuánto le gustan las patillas? Ya yo le di la pullita mía. A mí me gusta mucho la patilla. Dice la palabra del Señor que Dios manda al pueblo a honrar a Dios con sus bienes. Es el primer punto que vemos en lo que acabamos de leer. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuáles serán los bienes para usted? ¿Qué será para usted los bienes? Todo lo que usted posee, lo que Dios le da. Casa, carro, moto, lo que tenga en su casa, todo esos son bienes.
¿verdad? Y Dios dice, honra, su palabra habla, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová. ¿Cómo honramos a Jehová con nuestros bienes? ¿Cómo lo honramos? En nuestras casas. Vamos a poner el número 1 en nuestras casas. ¿Cómo voy a honrar yo a mi Dios en mi casa? No permitiendo en mi casa nada que no le agrade a Dios. Amén. Bueno, no les voy a decir a ustedes, con los que de pronto están aquí, que nos visitan por primera vez, de pronto las personas que están aquí, que aún apenas son simpatizantes, esto es una enseñanza para de cómo aprender a honrar al Señor. Si yo agrado a Dios, no puedo agradar al mundo. Amén. Si yo quiero agradar a Dios. Entonces, en mi casa, para yo honrar a Dios en mi casa, yo no puedo permitir que en mi casa se haga algo que a mi Dios no le agrada. Si yo tengo un carro, yo no puedo permitir que en mi carro se haga algo que a Dios no le agrada. Con eso estoy honrando a mi Dios. Amén. ¿Y qué puede ser eso? Porque hay tantas cosas. Como yo le decía a ustedes el domingo pasado, amado, nosotros estamos aquí como líderes, como pastores. Yo no predico para que usted se sienta cómodo o agradable con la palabra que yo le voy a predicar. No sé si me entendieron. Yo no estoy aquí para que la palabra que yo les vaya a llevar a ustedes se sientan cómodos o agradables. Yo estoy aquí para enseñarles por medio de la palabra de que Dios se sienta cómodo, agradable con su vida. Cuando yo le enseño a usted cómo vivir para Dios, Dios se va a agradar de lo que usted hace. Y aunque a veces es incómodo, como yo les explicaba el domingo pasado, enseñar sobre la santidad y sobre el dar a Dios son los dos puntos más complicados para uno enseñar. Pero yo tengo que enseñarlos. Amén. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le diga de qué manera debe aprender a vivir agradando a Dios. Entonces estamos tan equivocados que creemos que yo soy hija de Dios o yo puedo agradar a Dios, venir a la iglesia, vivir como quiera y Dios es mi padre y yo soy su hija. Y yo puedo seguir mi vida normal. Pero estamos totalmente equivocados. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces yo tengo que honrar a mi Dios en mi casa, delante de todos, con mis hijos, con mi esposo, con el que llegue a mi casa. Tengo que honrar al Señor aún con lo que yo haga, con cosas que Dios me da, que yo tengo que saber que solamente y netamente debe ser para Dios. Y cosas como tan pequeñas como un celular. Parece increíble esto, pero el honrar a Dios no es por los bienes, sino por tu corazón, por tu actitud. Porque si, mira lo que está pasando. ¿A cuántos les gusta verse Yo Me Llamo? Es un programa como que tan normalito, ¿verdad? Ojo con lo que les voy a decir, porque van a salir un poco aquí como que triste. Van a salir un poco como descontentos, pero yo la voy a soltar. Miren lo que les voy a decir. Un poco de gente, de hermanos cristianos, bautizados y sirviendo a Dios, no se pierden el Yo Me Llamo. Porque Yo Me Llamo, ay, ese es un programa normal.
¿Y cuántos lo ven como normal? ¿Usted cree que para un hijo de Dios está bueno que vea el yo me llamo? Sabiendo que el yo me llamo no hay ni una alabanza, sino pura música mundana. Pues ahí no se honra a Dios. Estás viéndolo en tu televisor, cosas que no le están agradando a Dios. ¿Qué ves en tu celular? Amado, en el celular hay la cuestión del Estado. Les digo honestamente que no soy de la que me la paso metida en los estados, pero en estos tiempos para acá hemos estado compartiendo los flyers de la iglesia y yo pues me meto a compartirlo, y por casualidad a veces eso se pasa rápido cuando yo estoy viendo el mío para verme yo misma lo que subí. Se pasa. Oiga, y yo me pongo a pensar, si yo veo esto, yo enseguida automáticamente yo le bajo el volumen, porque yo tengo familia que no son cristianos. Y mi familia que no es cristiana no suben cosas cristianas. Y yo no puedo, porque sea mi tía, porque sea mi prima, porque sea el hermano, yo me voy a quedar viendo el estado de mi hermano que subió en una fiesta. Y yo, como voy a ver a mi hermana, yo le estoy viendo a mi hermana el estado porque es mi hermana. Amado, hay legalidades por mínimas cosas que se le dan al enemigo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que todo mundo quiere ir al cielo, pero no quiere cambiar. Eso es lo triste. Que todo mundo quiere ir al cielo, pero sin cambiar. Sin decir, no, yo tengo que dejar esto, yo me voy a cohibir de ver esto, porque en mi celular se van a ver las cosas que a Dios le agrada. En todo, iglesia. Entonces es donde dice Proverbios: honra a Jehová con tus bienes, con todo lo que Dios te ha dado. Y créame que de pronto muchos salen inconformes y tal vez hasta bravo con la pastora o con el pastor si el pastor lo predicó. No me parece. Es que la pastora últimamente está predicando unas palabras que todo es muy fuerte, muy estricto. Pero yo meditaba en algo y de hecho le compartía a alguien y yo le decía: si lo que yo predicara o les enseñara o les exigiera vivir fuera para beneficio mío, critíquenme, hablen de mí. Pero si yo lo que les estoy enseñando y predicando es para que un día usted y su casa estén en la presencia del Dios viviente, gócese, alégrese, porque Dios lo ama. Y hay alguien que se preocupa que usted un día llegue al reino de los cielos. Yo no le voy a predicar a usted cosas que no estén aquí escritas. No me voy a salir jamás de lo que está escrito, con la ayuda de mi Padre. Que mi Dios me siga ayudando. Ayer me enviaron una noticia y esa noticia me impactó. Porque, ojo, les voy a hacer la aclaración. No todo el que dice Señor, Señor es cristiano y es un convertido a Dios y dice que se va a salvar. Y ayer la noticia que me enviaron era que habían unos grupos de pastores que están diciendo que el 10% ya no alcanza, que ahora se debe de pedir es el 50%. O sea, lo quieren hacer como el salario mínimo, que cada año vaya subiendo. ¿Usted cree que eso se puede hacer? Con los tiempos que estamos difíciles, de pronto, quién sabe si las cosas se ponen caras, ¿será que se puede? Porque, ay, si todo va aumentando, ni se debe. Porque lo que estableció Dios no puede hombre cambiarlo jamás. Si no le alcanza a ellos, que vayan a trabajar.
Eso es lo que deben hacer. Que tengan otra entrada, que pongan un negocio, pero uno no puede hacer algo que no esté establecido en la palabra del Señor. Amén. Entonces Proverbio enseña, Salomón aquí hablaba que tenemos que honrar al Señor desde casa, desde nosotros mismos, porque tus bienes no están en la calle, están en casa. Con todo lo que tú hagas, con todo lo que Dios te dé. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que tener claro que tú no has adquirido nada por tu propia fuerza, porque todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios y todo se debe hacer para honrar a Dios. Todo, amado. Mire, mi esposo todavía no ha llegado firme a los pies de Cristo. Está ahí ya, gracias a Dios, por fe. Mira lo que pasa. Es mi esposo y lo puede hacer, pero él está en el cuarto con el celular. A veces me investigo porque le gusta la bendición del TikTok. ¿Cuánto le gusta el TikTok? Y hacerlo. Cuidado con el TikTok, yo. Hermanos, y a veces se pone a escuchar, salen cosas porque es como de pronto digo yo que como el Facebook también, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Casi parecido, no sé, porque nunca ni lo abro ni lo abriré jamás con la ayuda de Dios. Amado, y cuando él escucha una música mundana y me ve por ahí, enseguida le baja. Le baja, amado. ¿Sabes qué le digo yo algo? Me siento complacida con eso, porque él sabe quién soy en el Señor. Él sabe quién soy. ¿Qué tal si mi esposo me viera a mí también metida en el TikTok o en el estado, escuchando la música mundana que muchos cristianos escuchan? Y se lo digo así, porque muchos cristianos, por ver los estados de otros que no son cristianos, están escuchando lo que las personas que no son cristianas están montando. Si mi esposo me viera a mí en esa actitud, escuchando también música mundana, porque eso es mundano, ¿usted cree que él tuviera ese respeto? Jamás. Entonces nosotros nos ganamos todo eso. Vea, mientras vamos en la camioneta, mi esposo no pone una música mundana. Le tiene todo el volumen bajito. Pero a veces me lo pillo porque a veces salimos, mi hijo, salimos acá que él no va, y cuando se prende sale lo que es. O sea que cuando él va solo, él escucha. Pero cuando voy yo ahí, amado, vea, le baja. Y si en caso que lo prende y está en el volumen alto, mientras él va sacando algo, yo vengo y se lo bajo. Eso es honrar a Dios. Porque lo que Dios da, lo que Dios me da, a Él se lo dedico, porque todo me proviene de Él. Usted se puede imaginar lo triste que es que usted, como un hijo de Dios, Dios le bendice, y usted venga a que lo que Dios le da, ponerlo para que el diablo también haga de eso. Eso da tristeza. Por eso hoy le digo, esta palabra dice: honra a Jehová con tus bienes. Es con todo lo que tienes aún en casa. Porque cuando tú honras a Jehová con eso, lo estás haciendo de tu corazón, porque es lo que tú tienes en tu corazón. Y lo que tienes en tu corazón se refleja en tu entorno, en tu vida, en tu casa y en ti mismo. Amén. Y es lo que hablas, porque es lo que tienes en tu corazón. Así que los cristianos evangélicos no podemos ver yo me llamo. ¿Cuántos se van a ir bravos conmigo? Que es una primicia. Una primicia abre camino para una gran bendición.
Una primicia, aunque parezca algo como insignificante o como algo que no sé qué pasa o que es pedir plata, una primicia marcará tu bendición, abrirá el camino de lo próspero que vas a tener. Y era lo que yo le decía, el puntico que vimos el domingo pasado. ¿Será que Dios necesita que yo le dé algo para Él poderme dar? Pues yo no lo veo así. Yo veo que Dios me pide y ni siquiera yo digo, yo no le doy a Dios, yo le devuelvo a mi Dios. De lo mucho que Él me da, un poco. Mira, yo cuando escuchaba la noticia que me mandaron, yo estaba meditando y yo dije, Dios, usted es muy bueno. Usted es muy bueno. ¿Qué tal que Dios le hubiera pedido el 20 o el 30 o el 50%? Yo sé que los mismos diezmadores fieles lo harían por obediencia al Señor, pero fuera tremendo, ¿verdad? Pero él sabía que eso que pedía o que pide era suficiente. Amén. Dios siempre quiere prosperarnos. Mire, dice Proverbio 3:10, y será lleno tus graneros con abundancia. ¿Cuándo qué? Cuando se le dé a Dios, cuando se honre y cuando se le dé a Dios las primicias. Dice, serán llenos tus graneros. Serán llenos tus graneros. Miren lo que eran los graneros en los tiempos antiguos. Dice que viene de la promesa del resultado de obedecer a Dios, la primicia, perdón, en esta palabra. ¿Qué eran los graneros? Dicen que eran almacenes o depósitos para guardar las cosechas, los granos o los alimentos que recogían. Era un depósito grande que se hacían para guardar las cosechas, para guardar los granos, para guardar todo lo que se recogía. Escuche, los graneros. Y dice la Biblia que cuando tú haces obediencia a Dios, esos graneros iban a ser ¿qué? Llenos. ¿Qué representa hoy esos graneros para nosotros, para nuestra vida? ¿Cuáles son esos graneros? Tu casa, tu negocio. Si tú le eres fiel a Dios, tu casa será prosperada, tu casa será bendecida, porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Y vuelvo atrasito. ¿Será que Dios va a andar pidiéndome para poder darme? ¿O no será cuento de los pastores, como siempre los pastores pidiendo plata? Amado, yo le quiero decir algo. Todos nosotros los pastores, por la misericordia de Dios, un día daremos cuenta a Dios. Así como la va a dar usted, la voy a dar yo y la vamos a dar todos los pastores. Así igualitico. De pronto los pastores tenemos una más responsabilidad delante del Señor y darle cuentas a Dios también por ustedes. Pero en cuanto a lo personal, así como usted va a darle cuentas a Dios, yo también. Porque yo puedo, Dios guarde y me proteja mi vida, porque un pastor puede salvar muchas almas y perderse él. Escuche esto. Un pastor puede que sea instrumento para salvación de muchas almas y perderse él. Esto es fuerte, pero es así. Es como un cristiano. Vamos a poner que no sea pastor, pero un cristiano pueda que sea instrumento para salvar a otros y que él se pierda. O sea que todos. ¿Y sabe por qué? Porque a veces enseñamos, predicamos, pero no aplicamos. Amén.
Y nosotros no estamos para predicar y para enseñar a los demás. Yo estoy para enseñar y predicarme a mí mismo primero, y lo que yo aprendo de la palabra, transmitirlo a un pueblo para que ese pueblo también reciba de Dios. Amén. Entonces nosotros, muchos dicen, oh, los pastores, no, amado. Cuando usted hace como Dios manda en su palabra, el primer bendecido va a ser usted. Su casa va a ser prosperada. Su negocio, ¿cuáles son esos graneros, amado? Esa es su casa. Esa es su casa, donde usted va a depositar a Dios. Donde usted va a ser bendecido. Porque Dios así lo ha establecido por su palabra. Amén. Así que tenemos que aprender que nada se hace para el hombre, sino para Dios. ¿Y de dónde está escrito? En la palabra de Dios. Los lagares. Mire qué eran los lagares. Dice que eran unas estructuras excavadas en las rocas o depósitos dentro de las viñas que se utilizaban antiguamente para pisar la uva y extraer el jugo. O sea, excavaban en las viñas y hacían como si fueran como forma de lagunitas, de piscinitas así, pero llanas, donde se metía. Yo me puse, yo soy un poquito bendecida con esa cuestioncita. Le pido mucho perdón a Dios, porque a veces soy un poquito. Salía mi nieta, para que me entiendan mejor, voy a explicarle cómo es mi nieta. Y yo salía a ella. Vea, mi nieta es una cosita tremenda, yo. Esa niña, uno toma agua en un vaso y le va a dar a ella. No, qué asco tomaste tú. Dame en otro. Así, esa perela tremenda. Yo salí un poquito a ella. Entonces, amado, yo me puse a meditar. Claro que usted me puede dar en su vaso y yo tomo. Estoy diciéndole lo que hace mi amado. Y yo me puse a meditar. Ese lugar, esa parte donde los lagares, todos ellos, los obreros que recogían las uvas, echaban el producto, la uva ahí, y comenzaban a pisarla. Así era el proceso para sacar el jugo. Y yo decía, mire usted la mente de nosotros. Bueno, la mía, pues, la mente mía, ojo, no voy a decir que la de ustedes. Mire ustedes la mente mía. ¿Qué tal que tuvieran pecueca? ¿Qué tal que tuvieran las uñas largas? Porque de pronto para esos tiempos, existiría el corta uña. Uno no sabe, ¿verdad? ¿Será que existirían los corta uñas? Yo no sé, pero amada, yo me fui en ese momento y yo decía, caramba, yo creo que yo no me tomaría ese jugo. Porque pisaban las uvas y veían ustedes el poco de hombres pisando las uvas. Ese primer jugo lo extraían, algunos lo daban antes de que se fermentara y lo repartían entre el pueblo. Esos son los lagares. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que dice que tus lagares rebosarán de mosto. ¿Y qué era el mosto? Era el jugo. El mosto era el jugo que extraían de esas uvas. Y dice la Biblia que esos lagares iban a rebosar. ¿Qué representa hoy para nosotros esos lagares? Tu vida. No solamente de manera espiritual vas a ser instrumento para impartir el evangelio de Dios, sino de manera financiera serás instrumento para bendecir a muchos en el nombre de Jesús. Amén. Serás un instrumento de bendición. Porque no lo vamos a ver solo de manera financiera, sino primeramente el proceso que hay en esa uvas es tremendo. Y a veces nosotros tenemos que pasar por un proceso tan especial. Y aunque no queramos, debemos pasar por ese proceso. ¿Para qué? Para yo poder cambiar.
para poder extraer un jugo y bien sabroso, digo yo, sin pecueca. Hermano, tenía que pisarlo y todo eso. No vamos a pensar, no vamos a expresarnos que hoy usted tiene que ser pisoteado hoy para que pueda ser diferente. No. Pero sí vamos a decir, tengo que ser procesada para un día tener lo que Dios quiere dar a mi vida y a mi casa y a mi familia. Amén. Pero es ahí el problema, que nadie quiere proceso. Nadie quiere pasar por los momentos que a veces nos toca pasar. Y si lo más tremendo es que cuando el proceso llega, cuando llega el momento del proceso, llega el momento duro a nuestras vidas como cristianos, que Dios quiere, miren, todo esto que Dios permitía era con un fin, y era de llevar al pueblo a ser bendecido, que sus cosechas prosperaran, que fueran bendecidos económicamente. Pero vamos a llevarlo a la parte espiritual también. Hay procesos en nuestras vidas, o vamos a decirlo de otra manera. Somos cristianos con fe, valientes, echados para adelante hasta que llega el proceso. Cuando llegó el proceso, se fue ese cristiano. Ya no estoy. Ya no me pareció. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Nosotros debemos aprender hoy algo. Que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, no nació de mí. Viene de Él. Y para Él será todo lo que yo soy. Amén. Porque lo que a mí me espera, y no solamente en el cielo, sino en la tierra. Quiero decirles algo, iglesia. Dios le mostró un sueño a una hermana, y lo primero que le mostró fue que la iglesia iba a estar muy llena, porque hoy estamos viendo por la misericordia del Señor. Amado, y después le muestra, ojo, que esto no va a pasar, conmigo no va a pasar. Dios nos guarde y guarde la vida de los pastores que algún día van a ser los encargados. Pero miren lo que Dios le muestra a esa hermana, que estábamos en el culto de primicia, y en ese servicio, culto de primicia, había mucho pueblo triste porque no tenía primicias, no tenía. Y comenzamos a adorar aquí al Señor y a orarle, y cuando esos hermanos que no traían primicia se estaban despojando de lo que ellos tenían, de reloj, de anillo, de cadena, de cosas, se estaban despojando y la traían al altar. Pregúnteme si yo voy a pedir eso esta mañana. Pregúnteme si yo voy a pedir que traigan anillos, cadena, reloj. No, amados. ¿Sabe qué entendí yo de ese sueño? Que va a haber mucho pueblo que va a ser transformado, porque se va a negar de lo que había en su corazón y va a comenzar a creer en Dios. Amén. Que lo que tiene, wow, no sé cuánto van a recibir, que lo que tienen ustedes es tan pequeño para lo que Dios les va a dar y a proveer. Amén. Y que si uno se despoja es cuando uno ve la gloria de Dios. Y no solamente financieramente, sino también espiritualmente. Cuando tú en tu corazón te despojas de todo, de lo que eres tú, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas. Dice Dios, no te preocupes, que yo estoy registrando en el cielo lo que estás haciendo, y un día tendrás recompensa del cielo. Amén. Ese es el Dios a quien amo, a quien pertenezco y sirvo. El que no te quiere quitar a ti, no te pide diezmo, ofrenda, primicia para dejarte pobre.
Oye, Dios me acaba de dar algo y ya tengo que llevárselo. Dios no te está pidiendo lo que te ha dado ahora para que te quedes sin nada. Dios te está pidiendo lo primero que Él te dio para que lo que te viene sea multiplicado en gran manera, porque le estás creyendo a la palabra de Dios y lo estás haciendo para Él. Amén. Por eso es que usted dice, ay, porque algunos son bendecidos y otros no. Diga, yo este año seré bendecida porque voy a creer siempre a lo que Dios me habla. Amén. Amén, amados. Así que es ahí donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Cuando nos despojamos de todo. Cuando nuestra vida, cuando una persona verdaderamente está agarrada de Dios, ama al Señor, va a entender lo que entendió un siervo de Dios, que sin dolor le dio a Dios. Y muchas veces queremos decir o queremos pensar o nos ponemos a pensar más bien y decimos, ay, yo quisiera ser como David. Yo quisiera ser como Daniel, que se lanzó a la fosa de los leones y los leones no se lo comieron. Ojo, ahí dije algo que no es bíblico, porque hubo un varón en un zoológico, no creo que fue en Estados Unidos, en España, yo no sé dónde fue, que cristiano equivocado y bien equivocado, porque escuchen lo que le voy a decir. Daniel no se lanzó a la fosa de los leones. Daniel no se lanzó. Escuche esto. Y el hermanito cristiano llegó a un zoológico. Dijo, yo tengo el Dios de Daniel. Llamando la atención a todos los que estaban ese día ahí en el zoológico. Y se los voy a demostrar. Si Daniel se lanzó, yo también me voy a lanzar y verán lo que Dios va a hacer hoy para que ustedes incrédulos crean todos. No había soltado la palabra cuando ya los leones se lo habían comido. ¿Y saben por qué se lo comieron? Porque a Daniel no se tiró. Daniel lo tiraron por causa del Señor. Y cuando algo te pasa por causa de Cristo, Él te salva, Él te ayuda, Él te libra. Pero si algo te pasa por tu falta de conocimiento o por lo que tú creas que puedes hacer, ojo con eso. ¿Sabes qué dijo David? Negado a todo, dijo, yo no le doy a Dios. No tengo nada que darle a Dios. Ahora, usted mismo ahí donde está, examínese. Y usted mismo pregúntese, usted mismo, ¿qué tiene usted que darle a Dios? Que usted lo haya logrado sin Dios. ¿Cuántos pensaron en el trabajo? ¿Cuántos pensaron en lo profesional? ¿Cuántos pensaron en tantas cosas, en los negocios, en las casas, en los carros, lo que tienen? Y yo les digo a ustedes que ni siquiera la vida que nosotros tenemos hemos aportado nada. Todo lo ha hecho Dios en mi vida. Por eso yo no tengo nada de qué gloriarme, porque todo se lo debo a mi Dios. Y como todo es de Él, si algo me pide Él, yo con todo mi corazón, yo se lo doy, se lo dedico, porque todo es de Él. Amén. Y eso dijo David. David dijo, Señor, yo no tengo nada que darte. Todo lo recibido es tuyo. Y de lo que tenemos, te devuelvo de lo que tú me has dado. Esa es una palabra, está en Crónica. Y David dijo eso. De lo recibido de tu mano, yo te voy a devolver. Usted tiene un empleo. Amén, gloria a Dios por los que los tienen. ¿Y sabe quién se lo dio? Dios. Aunque usted sea un talentoso, aunque usted sea, mejor dicho, el más famoso que sea, no, yo me lo he ganado por mis méritos. Nadie
se ha ganado nada por sí mismo, porque aún les recuerdo que hasta la vida suya se la debe al Señor, porque la mía se la debo al Dios Todopoderoso. Amén. Dice la palabra que los lagares serán bendecidos, rebosarán. Y usted sabe qué significa rebosar, ¿verdad? Algo, un vaso cuando se está rebosando, se está derramando. Así serán los lagares donde se pisaba el mosto, la uva, lo que salía, iba a rebosar en abundancia. Pero vuelvo y le repito, cuando honramos a Dios con nuestros bienes y cuando damos la primicia de todo lo que nuestro Dios nos ha dado. Amén. ¿Y qué es el mosto? Lo que le decía, el mosto es el jugo fresco, dulce que sale de la uva antes de estar fermentado. Ese era el mosto. Ese era el mosto que le llamaban el mosto. Era lo que primero se trituraba, salía, lo cogían y dulce, si aún no estaba fermentado, ese era el mosto. Dice que esos lagares iban a ser rebosados. Dile al que tienes a tu lado, este año va a haber un antes y un después. Este año va a haber un antes y un después. Van a venir crisis. Ahora ustedes, miren lo que les acabo de decir. Miren lo que les acabo de decir. Que le dijeran al que tiene a su lado, este año va a marcar un antes y un después de bendición. Pero les vuelvo y ahora les digo, viene un tiempo de crisis. ¿Será que me estoy contradiciendo ahí en algo? Quiero decirte algo. El pueblo de Dios, aunque venga crisis, aunque vengan problemas, aunque vengan pandemias, aunque venga el problema más grande que venga, estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y la iglesia de Cristo será librada de todo lo que venga al mundo. Amén. La iglesia del Señor seremos librados. Yo siempre digo, lo más terrible que le puede pasar a una persona humanamente aquí en la tierra, porque es en la tierra, porque a la final es la más bendición que nos puede llegar a nuestras vidas, y es la muerte. ¿Sabía usted que un cristiano lo más hermoso que le puede pasar es la muerte? Ahora no se asuste conmigo, por favor. No se vaya a preocupar. Ojo con lo que les voy a decir. Lo más terrible humanamente es la muerte. Pero espiritualmente lo más hermoso que nos puede pasar es morirnos. Aquí en la tierra es feo. ¿Te acuerdas de todo mundo que nunca más lo vas a volver a ver? Y que deseamos ver, seguir viendo. Los hijos, los esposos. A ver, ¿cuántas aquí esposas que aman a los esposos? A ver, levanten las manos, las esposas que aman y no las alcen para que están al lado de ellos. Y no las esposas que aman. Oiga, y si están bravos, arréglense ahí por si acaso. Voy a volver a repetir para ver. Las esposas que aman a los esposos. Hermana, alza las dos manos, por favor. Ella me hace así. ¿Será que sí? Hermano, oiga lo que les voy a decir. Vienen cosas tan fuertes, pero Dios nos va a ayudar por sus muchas misericordias. Dios me hablaba a mi vida y me decía, vienen cosas muy fuertes para las familias, para los hogares, para los esposos, para las esposas. Vienen cosas crueles, pero yo cuidaré de mi iglesia. De mi iglesia. No estamos hablando de los que llegan a visitar, de la iglesia de Cristo.
sino de los que verdaderamente dicen: Señor, soy tu hijo. No de labios, sino de aquí, de corazón. Que nos guardamos, aunque estemos en pruebas, en luchas, estamos agarrados con Dios. Amén. Así que es el tiempo que nosotros le digamos al Señor: ayúdanos, Padre, porque aunque hayan problemas, dificultades, hay que arreglarnos, hay que estar agarrado de Dios y hay que decirle: Señor, gracias. Porque ¿sabía usted que las bendiciones se detienen cuando nosotros no hacemos como Dios manda? Se detienen. Por eso dice la palabra: el que quiera ser bendecido debe ser obediente. Eso lo vemos en Deuteronomio, cuando habla sobre lo que les pasa a los desobedientes, del 15 en adelante. Pero al obediente, dice la Biblia, que le va bien. ¿Y sabe por qué? Porque aunque aquí esté, como les decía, lo más fuerte que es la muerte, te espera lo más precioso en la vida que te puede suceder, y es estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, al Dios todopoderoso, el Dios que sana, que liberta. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, para nuestra casa. Y algo que yo veía, y es que Dios no solamente quiere bendecir a uno, Dios quiere bendecirnos a todos. A todos. ¿Y cuál es ese todo? Tu casa, tu familia. Pastores, no importa que ellos no sean cristianos y que estén haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Tú sabías que como familia, como padre, no vas a salvar, pero puedes ser una intercesora o un intercesor delante de Dios. Amén. No vas a salvar, porque la salvación es individual. Pero como intercesora o como intercesor, veremos la gloria de Dios, y es nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. El mosto era esa productividad que iba a llegar a los que lo cultivaban, y iba a ser de bendición y prosperidad para el pueblo. El pueblo era bendecido y prosperado cuando llegaban las cosechas, recogían. Pero mira lo que hacía el pueblo. Dice la Biblia que Dios le daba la orden y le dice: ustedes van a ir a un lugar, a una tierra que yo les voy a dar, que fluye leche y miel. Cuando ustedes lleguen y tomen posesión de esa tierra, ustedes van a traerme a mí lo primero. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel ha sido tan bendecido? Porque el pueblo de Israel no le da dolor aún de darle a Dios lo primero y lo mejor. Porque no solamente le da lo primero, sino lo mejor. A veces se dice, pero Dios sí mira eso. Y esas son las miles de preguntas por las cuales la gente pasa por lo que pasa. Ustedes se acuerdan la historia que pasa, donde hubo la primera persona que mataron. Se me fue ahorita en la Biblia, desde el antiguo, desde los años primeros, dice la Biblia que Caín llevó una ofrenda a Dios y la especifica, y no se ve que era una ofrenda mala, porque dice que escogió de lo gordo, de lo bonito, y lo llevó a Dios. Pero también dice la Biblia que Abel no solamente escogió lo gordo, lo más bonito, sino lo primero, lo mejor. Y le estoy presentando a ustedes hoy al Dios de antes, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que es el Dios que hoy yo predico en este lugar. Así como vio la ofrenda de Caín y la de Abel, así te va a ver tu ofrenda en este día y cada día de tu vida. Si tú le das a Dios lo mejor
y lo primero. Si tú lo primero que ves, lo más bonito, lo sacas para Dios, o le dices al Señor, Dios no merece, Dios no necesita. ¿Para qué necesita Dios? Yo mejor le voy a dar. O a veces vemos como una película que me vi una vez, y me acuerdo cómo se llama, me la vi con mi hija porque ella me dijo, esta película es bonita, pero no recuerdo ni siquiera cómo se llama. Que el muchacho estaba en una iglesia, era bendecido, de esos bendecidos que cuando llegaban aquí a la iglesia con corbata y todo, la Biblia, predicaba, saludaba a los hermanos. ¿Cómo? Bueno, yo no me acuerdo, pero ya ustedes van a ver quién es. Y cuando estaba en la iglesia y estaban pidiendo la ofrenda, dice, Señor, lo primero que salga te doy de aquí. Y él metió la mano y va sacando la mano con cuidadito y mira así y se da cuenta que era el más grande que tenía en el bolsillo. Dice, Jehová, reprenda al diablo. El diablo siempre metiendo las narices por todos lados. Guardó el billete grande y sacó el de este lado. Este sí es, Señor. Y trajo el más arrugadito, el más pequeñito que tenía. Así pasa muchas veces. Así pasa. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viendo a Dios. Creemos que Dios no está. Vemos lo que estamos delante de nosotros. Si aquí se parara Jesucristo como tal y le dijera a ustedes, quiero que traigan una ofrenda especial para mí, yo creo que aquí, si alguien no trajo ni una moneda, haría lo que la hermana soñó, despojarse de lo que tuviera, ¿verdad? Para traérselo, porque aquí está Cristo parado al frente. Porque lo estamos viendo personalmente. Porque por eso fue que los ricos en ese entonces, cuando Jesús les pidió la ofrenda, ellos llevaban montones, porque estaba Jesús ahí y era el maestro que estaba pidiendo ofrenda. Yo voy a llevar montones, voy a impresionar al Señor, voy a que se impresione conmigo. ¿Y sabe con qué se impresionó el Señor? ¿Sabe con quién se impresionó? Con la que dio todo lo que tenía. Con eso no te quiero decir que tienes que dar lo más poquito, sino que se despojó de lo único que tenía. ¿Y sabe qué vio Dios ahí? Ese corazón. Le dijo a los apóstoles, ¿ustedes vieron ya esto? Esta mujer dio más que todos. Ellos dieron montones. Ella dio 2 blanquitas. Lo que tenía, no tenía más. No es la cantidad, es la forma como tú lo des. Amén. Si es bastante, así lo ve Dios, porque lo estás haciendo con amor para Dios. No que Dios menospreció a eso que daba montones, no. Que Él se maravilló de lo que hizo esa viuda. Y era viuda, no tenía quien la sustentara, pero se despojó porque sabía quién estaba ahí. ¿Sabe quién está hoy aquí? El Dios todopoderoso, el Dios grande, fuerte y temible está en este lugar. Para concluir, es necesario, dice la Biblia en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 26. Es mañana de gloria, de bendición. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Dice la palabra del Señor, ya lo tienen, pueden proyectarlo. ¿Ya lo tienen? Tiene un título, no sé, en mi Biblia dice primicia y diezmo.
quiere decir que son cosas diferentes. Dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declara hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestro padre que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Es bíblico todo lo que les he predicado y enseñado. Y todo lo que Dios te pide es con el fin de darte mucho más de lo que tú le vas a dar. Amén. Eso lo hace solo Dios. Quiero que sepas algo. Y de pronto, por las personas que han venido por primera vez, le estoy hablando de Biblia. No se lleve en su corazón los pensamientos de todo lo que le dije al principio, de aquellos que de pronto se hacen preguntas y cuestionan muchas cosas bíblicas. Si usted no quiere hacer algo, no lo haga, pero no peque, mi amado. Porque el que usted cuestione lo que se enseña, no está cuestionando a la pastora o al pastor o al líder que esté llevando la palabra. Está cuestionando lo que Dios estableció en ella. Amén. Y usted solamente órele a Dios. Soy testiga del poder de Dios en este lugar. Mira, amado, yo le decía a los hermanos el año pasado, hablaba con una hermana acá, y yo le dije a ella, el año pasado, para este tiempo de primicia, Dios nos dio una palabra poderosa, como siempre las palabras que nuestro Dios nos da por su misericordia. Y Dios me daba una palabra, me decía que iba a ser algo especial. Nosotros veníamos orando por el ensanchamiento de la obra. La obra era ese lugar solamente donde usted ve las columnas para allá. Se puede imaginar cómo estábamos los domingos. Aquí era fuerte, afuera había mucha gente. En la petición de la primicia, ¿cuántos trajeron las peticiones de la primicia? Las peticiones. Ponga una petición ahí. Amado, si alguno de pronto no tiene esa petición escrita, necesite escribirla, levante su mano y el ujier le hará llegar un papelito. Yo tengo ahí en mi bolso y el bolígrafo para que haga la petición. Esto es fe. Este es moverse uno en fe y en obediencia. Yo escribí en mi petición: Señor, por favor, el ensanchamiento, permítenos, regálanos este lugar, ese lugar al lado. Eso fue creo que el año pasado fue para un 22, 23, algo así, las primicias. Hermano, para el mes de marzo, Dios nos regaló este lugar. Por su misericordia, nos dio este lugar. Y fue algo tremendo, porque yo les compartía a algunos hermanos y a alguna hermana que yo les compartía a una hermana de que era tremendo, porque no teníamos ni un peso. No teníamos ni un peso. Y cuando Dios me habla y me llaman los dueños de este lugar para decirme que de aquí, que me iban a vender, no teníamos ni una moneda. Me reuní con los líderes y les dije: nos van a vender. No tengo nada. No teníamos ni fondos, ni siquiera $1 millón de pesos. Yo le oré a mi padre. Le dije: papá,
tú me dijiste que ese lugar era de nosotros. No permitas, por favor, que la vendan a otra persona y después seguir esperando. Tú puedes hacerlo. Mi petición de primicia era este lugar. Vea, Dios hizo una obra tan especial, amado. Hoy les voy a decir a toda la iglesia, porque yo no le había dicho a ninguno cuánto fue el precio que nos salió este lugar. Una hermana me dijo, dígalo, pastora. Yo lo voy a decir. A mí me gusta a veces ser reservada, porque no. Y cuando yo hablo con la señora, me dice, ¿cuánto vale la casa? Yo creo que muchos conocieron la casa, no tenían nada, absolutamente nada. Me dice, no, nosotros nos están dando 100 millones de pesos. Cuando me dijo así, enseguida el Espíritu Santo me dijo, eso es mentira. Escuche esto. Así como se los voy a decir. Yo le dije, amada, cójalos inmediatamente, porque se la están pagando doble. ¿Sabes que a veces la gente cuando ve tu necesidad cree que puede hacer cosas, aprovecharse? Yo le dije, cójalos, porque se la están pagando doble. Vea, le digo algo. A los 3 días me volvió a escribir. Yo le dije, cuénteme, amada, ¿cómo va? Me dijo, no, que mi esposo me dice cuánto. Yo dije, amada, yo le ofrezco 70 millones de pesos, no le doy más. Pregúnteme cuánto teníamos. Nada. No teníamos ni un peso. Pero tenía un Dios grande, poderoso, que es el dueño del oro y de la plata. Hay que actuar por fe. Mira lo que me decía el Señor hace 2 días. No todas las veces o no todo se puede actuar por fe. ¿Cuándo podemos actuar con fe? Cuando yo actúo con fe teniendo a Cristo en mi corazón y le pido algo a Dios. Mi fe hace que Dios obre un milagro. Tú no puedes declarar o pensar que tú vas a ser salvo por fe, porque la salvación no es por fe. La salvación es por gracia, y no de gracias, sino de gracia, por su infinita misericordia de Dios. Y tú no vas, no, yo soy fe por salva, yo soy salva por fe, y a tener una vida desordenada y vivir como quieres, porque no es así. Tú puedes, cuando tienes a Cristo, tu fe hará mover a Cristo para hacer un milagro. Pero cuando tenemos a Cristo. Pero si una persona no tiene a Cristo, no vaya a creer que el Señor lo va a impresionar lo que usted cree que es fe, porque fe es obediencia a Dios. Y yo le dije, papá, no tengo nada. Hablé con mi esposo, nos movimos y Dios hizo un milagro enormemente. Yo le dije a ella, le doy 70 sin tener ni un peso. Ninguno de los líderes estábamos aptos, ninguno, para hacer ni un crédito. Pero Dios es bueno. Nos proveyó los 70 millones de pesos. Y yo, como soy un poquito bendecida, ¿cuántos saben que yo soy arrayúa y de todo? Amados, yo dije, Señor, tú sabes que yo no me voy a quedar ahí con nada más con la casa. Por favor, papá. Comencé a moverme. Es ahí lo que de pronto siempre he aprendido de Dios, que mi fe debe tener una acción para yo poder lograr. Amén. Yo no puedo decir, yo tengo fe que este año me va a salir un trabajo, pero es tan grande mi fe que los empresarios me tendrán que llamar y yo hacerme el rogado. Amado, yo me moví
Y cuando yo me muevo, se cierra una puerta. Dios me dice, anoche entendía cuando oraba a Dios por qué se cerró esa puerta. Y toco otra y Dios la abre. Para no alargarles el testimonio, más de 150 millones de pesos hay invertido en este lugar sin no tener ni un peso. ¿Y sabe por qué? Porque solamente en esos 2 aires grandes que ustedes ven para estar cómodos aquí, hay 20 millones de pesos. Cada aire 10 millones. Dios nos está ayudando de una manera impresionante. Y yo tengo fe en mi Señor, que su mano, por su misericordia, nos seguirá ayudando. Eso es amar al Señor. Y cuando nosotros amamos al Señor, nos movemos en fe y Dios se glorifica de manera especial. Amén. Así que mi hermano, usted no, de pronto no se ponga a pensar que aquí hacemos actividades, aquí hacemos pasteles, aquí hacemos perros. Usted me viera a mí allá en mi casa, es la fábrica de perros. Allá tenemos un grupo de empresarias. Oiga, eso es hermoso, ¿verdad, amada? Oiga, eso es hermoso. Allá yo no soy pastora en mi casa. Allá eso, a todo mundo mandan para la cisterna donde echaron a José. Pero allá nos disfrutamos el tiempo, amado. Hacemos perros, vendemos como, mejor dicho, hacemos de todo. Pero hemos visto el respaldo de nuestro Dios. Y creo que el año 2026 será un año de bendición para la iglesia Jehová Sama y para todo el pueblo del Señor. Amén, amado. Y seguimos para adelante. Abrimos una obra en medio de los gastos que tuvimos. Abrimos una obra y vamos por más. En el nombre de Jesús. Creo en el Señor que Dios va a hacer cosas mucho más grandes. Amén. Y poderosas. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Voy a invitar por acá a los pastores, a pastora Ivette, al pastor Andrés.